Este será un tiempo maravilloso en que vamos a estar adorando a nuestro Dios y te invitamos a que dejes cualquier otra cosa, aunque sea importante, para que te conectes con nosotros y te expongas a la palabra maravillosa del Dios del cielo. Bienvenido a nuestro tiempo de adoración y de la palabra. En el Salmo 119, 10 al 12, dice la palabra del Señor así: Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, recibe mi adoración. El Señor está dispuesto a mostrarnos sus estatutos. Nos resta a nosotros buscarle. Yo te busco, yo te busco, con fuego mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Y anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito. Y anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser.
nos presentamos delante de ti. Te damos gracias, te damos gloria y honra, Señor. Porque no importa dónde, Señor, no importa de qué forma, pero siempre nos das la oportunidad de alabarte, de bendecirte. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque siempre estás. Y en medio, Señor, de la alabanza de tu pueblo, tú habitas, mi Dios. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor. Te doy gracias y te pido, Señor, que en medio de luchas, en medio de tribulación, en medio de tristeza y dolor, Señor, tu gozo comience a fluir a cada vida, Señor. Que tu gozo, tu paz, Señor, tu ayuda, lo puedan sentir en su corazón. Que con los oídos del alma y de su espíritu puedan escuchar tu voz, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, sintamos de tu gozo, de tu llenura día tras día, Señor. Y podamos cada vez más, Señor, demostrarle al mundo que tú vives, que tú eres real, y poder, Señor, disfrutarse ese gozo que tú nos das y repartir a otros en bendición. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 21 del 10 al 14 dice: descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros a los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre de Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Hay momentos que el quebranto es inevitable. Hay momentos que el dolor es inevitable. Pero si le alabamos aún en medio de ese quebranto, la paz, el gozo, la alegría del Señor viene a cubrirnos en ese sacrificio de alabanza. Y todo lo que quiere turbar nuestra paz, aún la situación estando, eso que viene a turbar nuestra paz, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Pero yo le alabo desde mi quebranto y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Gracias, Señor. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas, qué cosa buena, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Y si tú le alabas desde tu quebranto, ese Cristo Santo se glorifica dentro de ti. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas, qué cosa buena, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Y si tú le alabas desde tu quebranto, ese Cristo Santo se glorifica dentro de ti. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas, qué cosa buena, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Y si tú le alabas desde tu quebranto, ese Cristo Santo se glorifica dentro de ti. Pero yo le alabo desde mi quebranto y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Y si tú le alabas desde tu quebranto, ese Cristo Santo se glorifica dentro de ti.
Te invito a escuchar la palabra de Dios. Vamos a utilizar como base el pasaje de la Escritura del Evangelio de Juan en el capítulo 16. Voy a comenzar a leer los versos 5 hasta el 15. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús estaba hablando particularmente en este momento a su círculo íntimo, los discípulos, los 12 discípulos. Es posible que estuviera también alguna otra persona de aquellos que eran sus aprendices. Sin embargo, a los más cercanos estaba anunciándoles que Él habría de partir. Había estado hablando anteriormente acerca de que era necesario padecer de los líderes religiosos de su tiempo y que luego habría de morir, pero que al fin habría de resucitar. Ese tipo de noticia de perder a un ser querido y mucho más a un hombre como Jesús, que anduvo haciendo bienes, que hizo milagros, proezas, maravillas, que bendijo a tanta gente y particularmente a aquellos que llamó y los tenía muy cercanos, a quienes les enseñaba las cosas mucho más claramente en privado. Así que el resultado fue que hubo tristeza en el corazón de este grupo de creyentes, de discípulos. Pero hubo un momento en particular en que Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya. Y era que había una promesa ya desde la antigüedad acerca de que Dios enviaría el Espíritu Santo y que habría de morar en los creyentes y que habría de impactarles de tal manera que la vida sería hecha totalmente nueva y había bendición y habría poder de Dios manifiesto para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, hacer su obra. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando habla del Consolador, la palabra que se utiliza es Paracletos. Y esa palabra implica uno que está al lado de, uno que acompaña, uno que defiende. Así que el Espíritu Santo habría de estar acompañando a los discípulos. En otra parte de la Escritura les dice el Señor, estará con vosotros, les estará acompañando, pero dice también, estará en vosotros. Luego Jesús les habla y les dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y surge la pregunta, ¿qué implica, qué significa
que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el texto habla de mundo, se refiere a la humanidad, al cosmos, la humanidad. Así que podríamos leer, y cuando Él venga convencerá a la humanidad de pecado, de justicia y de juicio. En la versión Dios habla hoy, en lugar de decir de pecado, dice, ¿quién es pecador? Y la respuesta es los incrédulos. Aquellos que no creen, como dice esta versión de la Reina Valera de 1960. ¿Quién es el pecador? El incrédulo, los que no creen. La otra pregunta es, ¿quién es el justo? Porque convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. ¿Quién es el justo? Es Jesús, que se estaba preparando para cumplir el escenario final de su ministerio terrenal, que era dar su vida por la humanidad, pagando el precio de nuestras culpas, satisfaciendo la justicia de Dios, que decía que habría que castigar a los pecadores. Pero Jesús estaba proveyendo la oportunidad para que nosotros, los seres humanos, respondiendo en fe, creyendo, le recibiéramos, y como consecuencia viniera el perdón, viniera la salvación y la vida eterna, de la cual Jesús habló muchas veces. El Evangelio de Juan describe en el capítulo 6, en el verso 47, y es Jesús hablando cuando dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así que el justo, el que hace justicia, el que nos declara justos por su pura gracia y misericordia, habría de regresar al Padre. Así que cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo convencerá a la humanidad de pecado y de justicia, el justo se refiere a Jesús y dice que iba a regresar al Padre. Yo voy al Padre y no me veréis más. La otra pregunta que surge es, y entonces, de juicio, ¿a quién habría de juzgar Dios? Juzgaría en primer lugar a Satanás, que ya ha sido juzgado. Dice el texto, y de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando Jesús se dispuso a ir a la cruz y ese proceso se dio, y naturalmente se dio con un grupo de gente que estuvo arengando a los demás y gritando, crucifícale, crucifícale. Ese evento de crucifixión estuvo mediado por el príncipe de este mundo, por Satanás, que desde el mundo sobrenatural invisible estuvo tratando de provocar la muerte de Jesús y al fin lo logró, pero sin saber que aquella experiencia de muerte de Jesús sería la derrota del pecado, la derrota de Satanás y de sus ejércitos, y sería también la derrota de la muerte, porque Jesús, habiendo resucitado luego, vindicó la cruz, le dio validez y finalmente se alzó en victoria. Victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás y su reino. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, registrado en el capítulo 2 de Primera de Corintios, habla de esa sabiduría de Dios que estaba en misterio. Eso que Dios conocía que habría de acontecer, pero que las potestades, los poderes de las tinieblas jamás pensaron que sucedería y jamás pensaron que sería su derrota. En el capítulo 2, los versos 6 al 8, dice la Biblia, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Oiga bien,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. En su infinita sabiduría, Dios sabía que la entrega de su Hijo Jesucristo en la cruz, que el hecho de que el maligno estuviera arengando al pueblo para que le llevaran a Jesús a la muerte, finalmente surgiría la derrota del pecado, de la muerte y la derrota de Satanás y sus ejércitos. Por eso, cuando el texto del Evangelio de Juan dice, y de juicio, por cuanto ya el príncipe de este mundo ha sido juzgado, está haciendo referencia al juicio de Satanás, donde ya habría de operar la experiencia de la liberación y salvación de la humanidad por causa de ese sacrificio de Jesucristo. Dice la Escritura, antes aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos enseña provechosamente el camino que debemos andar. Y fue el Espíritu Santo quien inspiró la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios. Y esa palabra tiene para nosotros principios espirituales, enseñanzas claras con relación a la obra del Espíritu Santo en los que no son creyentes. Afirmamos en el texto base que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora bien, se refiere una convicción en el corazón de cada persona para que tenga la oportunidad de volverse a Dios y que no tenga ninguna excusa en el día en que Dios juzgue a los seres humanos. Ya Satanás ha sido juzgado, ese no tiene oportunidad ninguna, pero nosotros los seres humanos tenemos la oportunidad de responder a la palabra de Dios, al llamado, al arrepentimiento, a la buena noticia de que en Cristo hay salvación y vida eterna, de que podemos librarnos de la condenación eterna en el infierno. Y esa oportunidad la da Dios mediante la acción del Espíritu Santo, que cuando actúa en el corazón de la gente trae convicción de lo que la palabra de Dios dice es la verdad. Por eso al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad, y no solamente convencerá de pecado, de justicia y de juicio, sino que nos habrá de enseñar la verdad y nos guiará a toda la verdad y a toda la justicia. Ninguna persona va a sentir la seguridad y la necesidad de ser perdonado por Dios, de ser salvo del pecado y de la condenación eterna, y de ser liberado del dominio de Satanás hasta que esté consciente de su condición pecaminosa. Mientras una persona siga pensando, yo soy bueno, no le hago mal a nadie, y piense de sí mismo que no tiene necesidad de una vida nueva, de perdón, de restauración, estará y permanecerá lejos de Dios. Pero cuando las personas se exponen a la Biblia, a la palabra de Dios, el Espíritu Santo actúa juntamente con la palabra y trae la convicción, la seguridad de que somos pecadores y que necesitamos volvernos a Dios para recibir perdón. Por eso es que convencerá al ser humano, al mundo, de pecado, de justicia y de juicio. La Biblia lo establece claramente. Es el Espíritu Santo quien mostrará a uno que es pecador. Mostrará a uno quién es el inocente. Cristo es el inocente, el justo, que murió sin pecado por nosotros que somos los pecadores. En el Antiguo Testamento, Isaías había recibido la revelación de Dios y mirando hacia el futuro cuando el Mesías, Cristo, habría de manifestarse, habló proféticamente y dijo,
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estaba haciendo alusión a ese evento de salvación que Cristo traería. Ahora, el Espíritu Santo toma esa palabra y la imprime en el corazón y trae la convicción de nuestra necesidad de ser perdonados y de que ya Cristo pagó el precio por nuestras culpas. Una de las cosas que provoca el Espíritu Santo de Dios en el corazón de los seres humanos cuando trae la convicción de pecado es tristeza por el pecado. Hay personas que sienten una profunda tristeza de cómo ha sido su vida, sus acciones, sus pensamientos. Y esa tristeza no es otra cosa que un ser redarguido por el Espíritu de Dios, ser convencido de que andamos en el camino errado y que necesitamos volvernos a Dios. Sin embargo, esa tristeza que produce el Espíritu Santo no es mala, sino es buena. Y uno dirá, pero ¿cómo es posible que la tristeza pueda ser buena? Si la tristeza va a tener como resultado final el que nosotros nos miremos en nuestra necesidad y nos volvamos a Dios y nos arrepintamos, y al arrepentirnos seamos perdonados y alcancemos salvación y vida eterna, entonces esa tristeza que provoca Dios, que provoca el Espíritu Santo, es buena. Déjeme mostrárselo por la Escritura. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Corinto, en su segunda carta, en el capítulo 7, los versos 9 a 10, dice la palabra de Dios: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando habla de muerte, ahí está hablando de la muerte eterna, la condenación eterna, la separación eterna del Dios de la vida. Por eso, cuando la Escritura dice que Dios provoca una tristeza, cuando el Espíritu Santo imprime esa tristeza santa en el corazón, el objetivo de Dios es que al mirarnos en nuestra angustia y tristeza, al sentirnos menesterosos, afligidos, volvamos nuestro corazón a aquel que es fuente de toda libertad, toda paz, todo gozo, y reconociendo nuestro mal, nos arrepintamos y recibamos el regalo de la vida eterna por medio del perdón de Dios. Y es el Espíritu Santo que nos convence, es el Espíritu Santo el que trae a nosotros esa tristeza que produce arrepentimiento para salvación. Tengo que decir en este momento que ningún ser humano sobre la faz de la tierra tendrá excusa delante de Dios, porque Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios, se encarga de convencer a cada persona. El problema radica no en Dios, no en su Espíritu Santo, sino en nosotros y en la respuesta que le damos. De alguna manera, el Espíritu Santo se encarga de convencernos. Sin embargo, si nosotros no respondemos en la afirmativa, recibiendo a Jesús como Salvador y Señor, reconociendo nuestro mal, entonces jamás podremos justificarnos delante de Dios. Vamos a verlo en la Escritura, cuando Job está frente a Dios, tratando de presentar sus argumentos. Llega el momento en que se convence en su corazón de que nadie puede justificarse delante de Dios. Y dice él: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisieren contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Más adelante dice: si yo me justificare, me condenaría mi boca, y si me dijere perfecto,
esto me haría inicuo. La palabra inicuo, que viene de iniquidad, significa lo torcido. Entonces tendría que decir, si yo me justificara a mí mismo, lo que se demostraría es que tengo una vida torcida, errada, separada de Dios. Nadie se podrá justificar delante de Dios. Así que cuando el Espíritu Santo de Dios, que convence al ser humano de pecado, justicia y juicio, actúa en nosotros, es menester que tengamos un corazón sensible, un corazón tierno, un corazón que sea sensible a ese impacto del Espíritu de Dios, para poder entonces responder delante de su presencia. Sin embargo, la Biblia afirma y aclara que hay gente que, aunque reciben la convicción del Espíritu Santo, se resisten, luchan contra esa convicción que el Espíritu Santo produce. En el capítulo 7 del libro de los Hechos hay un relato cuando Esteban, que estaba predicando la palabra de Dios y estaba trayendo esa palabra convicción al corazón de los oyentes, hubo un gran grupo que, como eran convencidos de su pecado, se airaron, se molestaron y comenzaron a decirle cosas y a crujir los dientes, a apretarlos de ira, de enojo, de coraje contra Esteban. Y Esteban no se quedó con nada por dentro, sino que les dijo claramente que ellos se resistían al Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 7, el verso 51, en medio de ese escenario de ira, de enojo, que finalmente apedrearon a Esteban hasta la muerte, Esteban les dice, duros de cerviz, le está diciendo tercos e incircuncisos de corazón. Les está diciendo, ustedes son infieles, no están respondiendo al pacto con Dios. Dice, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. En la antigüedad, los padres se refieren a los antiguos, al pueblo de Dios, que cuando los profetas les hablaban, les ministraban, les decían el propósito de Dios, muchos de ellos los mataron, los rechazaron, no hicieron caso. De hecho, Isaías es uno de los que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Estaba frustrado profetizando. Así que los antiguos habían rechazado a los profetas y la palabra de Dios. Y ahora, en el Nuevo Testamento se describe cómo luego de la muerte, resurrección de Jesús, la ascensión al cielo, y la iglesia comienza de forma poderosa a enseñar, a predicar, llenos del Espíritu Santo de Dios. Muchos de los que oían la palabra de Dios se resistían a la palabra y al Espíritu Santo de Dios. Y Esteban se los declara sin pelos en la lengua y les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. Ustedes se rebelan en contra. Resistirse al Espíritu es rebelarse en contra. Y eso no era nuevo. Cuando Jesús estuvo ejerciendo su ministerio público, es interesante cómo se describe en la Biblia que no recibieron, muchos de ellos no recibieron esa palabra, aunque muchos sí creyeron. En el capítulo 12 del Evangelio de Mateo hay una descripción precisamente de la respuesta negativa que se le da a Jesús, que en lugar de creerle, por el contrario, fueron incrédulos. Recuerden que en el texto base que leímos, una de las preguntas que surgía era, ¿quién es el pecador? Y la respuesta que aparece en el texto es, los incrédulos. En este capítulo 12 de Mateo, Jesús describe cuando Jesús le traen un muchacho que estaba endemoniado, un espíritu que le provocaba
ceguera y que también le hacía estar mudo. Y dice la Biblia que Jesús le sanó. Así que el mudo y ciego podía ver y podía hablar. Y entonces la gente se maravilló de esa experiencia de liberación de este muchacho. Sin embargo, la Biblia dice que el grupo de líderes religiosos de ese tiempo, particularmente entre ellos los fariseos, no solamente fueron incrédulos, sino que acusaron a Jesús de estar poseído de demonios. En el capítulo 12, verso 24 dice: mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y es a este grupo de líderes religiosos que comienzan a criticar a Jesús y a decirle endemoniado que Jesús echaba fuera los demonios por el poder del Espíritu Santo de Dios. El verso 28 de Mateo capítulo 12 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Estuvo hablándoles acerca de una casa dividida en sí misma no puede permanecer. Un reino dividido en sí mismo no puede permanecer. Y si Satanás echaba fuera a Satanás, entonces su reino habría de terminar. Más adelante Jesús da una expresión, aparece registrado en el verso 31 de ese capítulo 12 de Mateo, y dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Eso le llaman comúnmente el pecado imperdonable. Y la gente piensa que es meramente proferir una maldición en contra del Espíritu Santo de Dios. Yo conozco a muchísima gente que eran maldicientes y entre ellos maldecían a Dios y maldecir a Dios Padre es maldecir al Espíritu Santo y a Jesucristo el Hijo. Sin embargo, andando el tiempo, recibieron la revelación de Dios, recibieron a Jesús como Salvador y Señor, fueron perdonados y han servido al Señor hasta el sol de hoy, los que viven aún. Sin embargo, no es hacer una declaración de maldición. ¿Sabe qué significa el pecado que es imperdonable? Lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo trae la convicción al corazón de que lo que se está diciendo es la verdad, es la palabra de Dios, como Jesús estuvo predicándola y enseñándola. Sin embargo, el no creerla, el rechazar la acción de Jesús en beneficio de la humanidad y el mensaje de su palabra, esa incredulidad es el pecado imperdonable. Cualquier cosa que uno haga sobre la faz de la tierra, por fea y mala sea, si uno se arrepiente, tiene perdón de Dios. Sin embargo, cuando uno rechaza esa convicción que trae el Espíritu Santo de Dios para que nos arrepintamos y demos nuestro corazón a Jesús, le recibamos como Salvador y Señor de nuestra vida, cuando rechazamos esa convicción del Espíritu Santo, ese es el pecado imperdonable. Cualquier pecado sobre la faz de la tierra es perdonado, pero no la incredulidad. Recuerdan que hace un tiempo atrás, un momentito atrás, le cité Juan capítulo 6, verso 47, donde Jesús está diciendo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Si se cree, se recibe la vida eterna. Y por el contrario, si no se cree, entonces viene la condenación eterna. Eso también se afirma en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, los versos 16 y 17, que dicen: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el verso 17 y 18 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, creer trae salvación y vida eterna, no creer trae condenación. Por eso decía que la blasfemia contra el Espíritu es la incredulidad. Y es el Espíritu Santo que se encarga de traer convicción de pecado, de justicia y de juicio.
de pecado. ¿Quién es pecador? Nosotros los seres humanos que no hemos creído. Una vez creemos, pasamos de ese ser pecador a ser perdonados y tener salvación y vida eterna. ¿Quién es el justo? Cristo, que dio su vida por nosotros sin pecado. ¿Y quién será juzgado y condenado? Por un lado, Satanás, que ya ha sido juzgado, y todos aquellos y aquellas que no quieren creer, no quieren recibir a Jesús como Salvador y Señor, y le rechazan y le resisten. Así que quiero hacerte una invitación. No desaproveches esta oportunidad de, habiendo escuchado la palabra de Dios, no solamente en este momento, sino en otras ocasiones, es posible que la hayas oído. No desprecies esta oportunidad, recibe la convicción del Espíritu Santo de Dios en tu corazón y cree a la palabra de Dios, recibiendo a Jesús como tu Salvador y como tu Señor, de modo que obtengas salvación y vida eterna. Te quiero invitar a orar y que repitas conmigo esta oración. Padre, es en el nombre de Jesús que me acerco a ti reconociendo que soy pecador, que te necesito y que la convicción que has puesto en mi corazón por tu palabra y por tu Espíritu, la creo firmemente y te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Perdona todos mis pecados y acéptame como tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si hiciste esta oración juntamente conmigo, te quiero invitar a que te unas a alguna iglesia en el país donde vives y allí recibas la enseñanza de la palabra de Dios. Por otro lado, si vives en Puerto Rico y estás cerca de Bayamón y quieres acompañarnos, soy el pastor Juan Emilio Morales Dávila y pastoreo la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Te damos la bienvenida. Que Dios te bendiga. Venid a mí, dice el Señor, a todo aquel que cansado y trabajado tenga sed. Al escuchar la invitación, ofreciendo a todos Cristo salvación, el cansancio de tu alma quitará, del pecado libertado quedarás, y el Espíritu de Dios llenará tu corazón, y feliz tú cantarás esta canción. Y el Espíritu de Dios llenará tu corazón, y feliz tú cantarás esta canción. Venid a mí, dice el Señor, a todo aquel que cansado y trabajado tenga sed. Al escuchar la invitación, ofreciendo a todos Cristo salvación, el cansancio de tu alma quitará, del pecado libertado quedarás, y el Espíritu de Dios llenará tu corazón, y feliz tú cantarás esta canción. Y el Espíritu de Dios llenará tu corazón, y feliz tú cantarás esta canción. Venid a mí, dice el Señor, a todo aquel que cansado y trabajado tenga sed. Al escuchar la invitación, ofreciendo a todos Cristo salvación, el cansancio de tu alma quitará, del pecado libertado quedarás, y el Espíritu de Dios llenará tu corazón, y feliz tú cantarás esta canción. Y el Espíritu de Dios llenará tu corazón, y feliz tú cantarás esta canción.